Bienvenidos nuevamente a Germinar Grow. Estamos muy contentos de llegar hasta ustedes a través de esta plataforma. Además, muy complacidos con la aceptación que tuvo nuestro capítulo anterior. Si a usted le interesan las finanzas de su negocio, tiene que escuchar todas las recomendaciones que nos compartió nuestro invitado con toda su experiencia enfocada en el sector agrícola. No se lo pueden perder. Así es, Mirna. Y como ya es costumbre en este podcast, hoy nos visita un experto que nos llevará de la mano para introducirnos en un tema importante para quienes estamos inmersos en el mundo vegetal. Qué interesante, Herbert. Adelante, preséntalo. Doy la bienvenida formalmente al doctor Sergio David Valerio, con quien abordaremos el tema microbioma y el estrés vegetal. ¿Qué tal, Herbert? ¿Qué tal, Mirna? Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, agradecerles a ustedes, a la audiencia, el espacio que me dan para compartir un poco de temas de investigación en el área agrícola, la microbiología, y creo que es un tema bastante apasionante del cual todos podemos aprender y espero que esta plática sea bastante gratificante para ustedes y para los que nos escuchan. Estoy segura que así será. Doctor Sergio, gracias por aceptar la invitación. ¿Nos puedes comentar de tu trayectoria profesional? Sí, claro. Bueno, su servidor es ingeniero agrónomo por profesión. Tengo más de 10 años dedicado a la investigación agrícola. Tengo una maestría en ciencias en el uso y manejo de los recursos naturales. También tengo un doctorado en innovación en biotecnología. Y bueno, los últimos años los he dedicado al tema de investigación agrícola, sobre todo al aprovechamiento de los microorganismos con potencial biotecnológico para la agricultura. También me he centrado en generar herramientas para el biocontrol de fitopatógenos y actualmente me centro más en temas de bioestimulación vegetal. Sergio, ¿qué es el microbioma? Bien, el microbioma es un concepto bastante interesante. Me gustaría ejemplificarlo de la siguiente manera. Todos los microorganismos pueden coexistir o vivir sobre otro organismo más grande. Por ejemplo, la flora intestinal o el microbioma intestinal. Este microbioma, por ejemplo, nos ayuda a digerir mejor los alimentos y obviamente para que nosotros podamos absorber mejor estos nutrientes. Cuando nuestro microbioma intestinal es saludable, está balanceado y está en equilibrio, bueno, nosotros lo vemos, nos sentimos bien, digerimos mejor los alimentos, nos nutrimos mejor, ¿no? Entonces, las plantas, al igual que nosotros, también tienen un microbioma que vive con ellas. Puede vivir dentro de ellas, puede vivir sobre de ellas o puede vivir cerca de ellas. De hecho, el día de hoy quisiera hablarles en particular del microbioma de rizósfera, que es este microbioma que vive particularmente en las raíces de las plantas. Y al igual que nosotros, las plantas también pueden perder este balance o equilibrio en el microbioma que habita con ellas y de alguna manera también les puede causar ciertos problemas, ¿no?, para adaptarse a su entorno. Sergio, ¿cómo impacta el microbioma en la producción de cultivos? Esta es una pregunta bastante interesante. De hecho, hay varios estudios de investigación que han demostrado que el microbioma es clave para la capacidad de producción y de adaptación de los cultivos a su entorno. De hecho, sabemos a través de diferentes estudios que los microorganismos juegan un papel clave en la funcionalidad que tienen las plantas, por ejemplo, para absorber nutrientes, por ejemplo, para adaptarse mejor al estrés. Otros casos pueden ser para sobrellevar, por ejemplo, el ataque de algunos fitopatógenos, etcétera, ¿no? Entonces, el microbioma realmente es un componente clave para los cultivos y si las plantas no tuvieran un microbioma saludable, balanceado y en equilibrio, estas batallarían mucho para poder sobrellevar diferentes factores de su crecimiento y de su desarrollo. Hemos escuchado la frase que dice: lo que comes afecta lo que piensas y sientes. ¿Podemos pensar en una analogía para el suelo? Muy interesante la frase. A mí me gustaría llevar esa frase un poquito más hacia la frase de dime con quién te juntas y te diré quién eres. Y esto lo quiero ejemplificar de la siguiente manera. Sabemos que los microorganismos que están en el suelo, por ejemplo las bacterias, pueden ayudar a producir ciertos compuestos que le ayudan a la planta a solubilizar elementos inmóviles, como el fósforo, como el potasio. También sabemos que hay microorganismos que ayudan a la planta a producir ciertas señales para mejorar su crecimiento, algunas auxinas, algún ácido giberélico, o hay otro grupo de microorganismos que pueden ayudarlas a sobrellevar el ataque de algunos patógenos, ¿no? Entonces, si sabemos que los microorganismos realmente pueden desempeñar todas estas funciones para la planta en el suelo,
es clave que ellas puedan tener una buena conexión con este microbioma, ¿no? Entonces aquí retomando la frase, dime con quién te juntas y te diré quién eres, ejemplificaría bastante bien si nosotros podemos decir, dime con qué microorganismos se junta tu planta y te diré qué funciones de adaptación y de desempeño puede tener para sobrellevar ciertos factores de crecimiento o de adaptación al estrés. Sergio, ¿cómo influyen los factores ambientales en el microbioma? Esta es una pregunta bastante interesante y me gustaría desarrollarla de la siguiente manera. Son varios los factores que influyen en el microbioma. Estos pueden ser de dos tipos, factores bióticos o factores abióticos, ¿no? Dentro de los factores bióticos, la planta es el principal factor que influye sobre cómo las comunidades microbianas del suelo se ensamblan y qué función pueden llegar a tener. De hecho, hemos hecho bastantes estudios y la ciencia nos ha demostrado que, por ejemplo, suelos que son descubiertos, que no tienen una cobertura vegetal, cambian completamente las poblaciones microbianas que vamos a encontrar en ese tipo de suelos con relación a aquellos suelos en donde suele haber plantas o coberturas vegetales, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que la planta es uno de los principales factores que influye sobre las comunidades microbianas, bueno, es de considerar que debemos tener una planta bien adaptada a su entorno para que pueda establecer estas buenas relaciones con los microorganismos. Ahora, hablando de los factores abióticos o los que no dependen de la vida, sabemos que, por ejemplo, el estado de hidratación del suelo, el estado de oxigenación, pH, son un conjunto de factores físico-químicos que pueden también afectar al microbioma de las plantas. Por ejemplo, suelos demasiado compactados reducen considerablemente las tasas de oxigenación del suelo y de alguna manera también los microorganismos que dependan de este recurso para poder crecer y sobrevivir. ¿Cómo afecta el microbioma al estrés vegetal? Esta es una pregunta interesante. Quisiera primero definir qué es estrés. El estrés es un conjunto de factores bióticos o abióticos que pueden limitar el desarrollo óptimo de nuestros cultivos, debido a que la planta, cuando está en estas condiciones de estrés, que puede ser por ejemplo la sequía, la falta de nutrientes, la falta de luminosidad, pues la planta invierte muchos de sus recursos energéticos y de desarrollo para intentar sobrellevar esta condición de estrés, en lugar de destinar estos recursos al crecimiento y obviamente a la productividad, que es lo que nosotros quisiéramos. Entonces, ¿qué papel juega el microbioma en la planta para ayudarla a sobrellevar este estrés? Estos pueden ser de diferente tipo. Por ejemplo, ya les había hablado de que algunos microorganismos le ayudan a la planta a acceder más fácil a ciertos recursos que puede haber en el suelo, caso de nutrientes. También le ayudan a sobrellevar, por ejemplo, factores de estrés ambiental, como puede ser la sequía, como puede ser el exceso de humedad en el suelo. Y sabemos que hay otro grupo de microorganismos que pueden tener un efecto de biocontrol para contrarrestar a posibles patógenos que hubiera en el suelo, ¿no? Algunos de estos microbios pueden producir compuestos antimicrobianos o tener efectos antagonistas y de competencia que mantienen a raya todos estos microorganismos patógenos, lo que le permite a la planta pues salir más rápido de estos factores de estrés. Wow, qué interesante. ¿Cómo podemos mejorar el microbioma en los suelos con altos residuos químicos? Cada vez vemos plantas que les cuesta más adaptarse a sus entornos, pierden mucha capacidad de establecer estas conexiones con su microbioma y de alguna manera pues todos los beneficios que estos microbios le pueden dar a las plantas, ¿no? En este sentido, los microbios o los microorganismos que viven en el suelo pueden ayudar a la planta de alguna manera a sobrellevar estos factores estresantes, ¿no? Como puede ser el exceso de sales o el exceso de pesticidas. Sin embargo, creo que también hay que considerar mucho prácticas integrales, ¿no? Un uso más racional o inteligente de agroquímicos, así como prácticas de manejo que sean más sostenibles a largo plazo. ¿Qué estrategia toman las plantas en relación a su sistema radicular para condicionar la rizósfera cuando las condiciones no son las adecuadas para su desarrollo? Bien, esta es una pregunta bastante interesante y creo que es buen momento para que definamos qué es rizósfera, porque he estado hablando de la raíz y la rizósfera, pero realmente no he profundizado en este tema, ¿no? Entendamos a la rizósfera como el volumen del suelo que es influenciado por las raíces de las plantas, ¿no? Este volumen del suelo que es influenciado por las raíces es completamente diferente en sus propiedades físico, químicas y biológicas con relación al resto de la porción del suelo que no se ve afectada, ¿no? Ahora bien, las plantas a través de sus raíces pues pueden modificar estas propiedades, ¿no? Un ejemplo de cómo las plantas cambian las propiedades físicas es cuando van creciendo, van cambiando el tamaño de los agregados, van cambiando la porosidad, las tasas de oxigenación, etcétera, ¿no? Un ejemplo de cómo las plantas también pueden cambiar estas propiedades químicas del suelo es a través de la liberación de ciertos exudados radiculares.
Un exudado radicular es una secreción que las plantas liberan a través de sus raíces. Estas pueden ser, por ejemplo, algunos ácidos orgánicos, algunos compuestos fenólicos, las células de la raíz que se van desprendiendo a medida que van creciendo y van muriendo. También van cambiando las propiedades químicas del suelo, ¿no? Como el pH, la conductividad, el estado de óxido-reducción del suelo, etcétera, ¿no? Y obviamente las plantas a través de sus raíces pueden también cambiar las propiedades biológicas del suelo. Se sabe que las plantas empiezan a secretar ciertos compuestos orgánicos con el objetivo de llamar o reclutar a los microorganismos que están en el suelo para empezarlos a cultivar a estos microorganismos a través de estos exudados radicales. Y estos microorganismos que crecen estimulados por los recursos que las plantas liberan, de alguna manera ayudan a la planta pues a todos los beneficios que les he estado platicando, ¿no? Tema de solubilización de nutrientes, adaptación al estrés, control de patógenos, ¿no? Entonces, realmente es una coordinación bastante interesante y bastante compleja que existe entre la planta, los microorganismos y obviamente el suelo, ¿no? Y digo, aquí hay que tomar en cuenta que la planta pues es uno de los principales factores que influye, ¿no? Al final en el suelo y obviamente en el microbioma que se está ensamblando. Y ya que vimos la importancia del microbioma, ¿qué pueden hacer los productores para mantener un microbioma en equilibrio? Muy interesante pregunta y bueno, quisiera empezar explicando qué es el equilibrio en el microbioma, ¿no? Hablamos de equilibrio cuando existe un balance entre las interacciones que se dan entre la planta, los microorganismos y el suelo. En general, cuando existe este balance, generalmente hay sinergia, ¿no? Entre los elementos que se están interactuando, ¿no? Obviamente no hay que dejar de lado que existen también interacciones neutras o interacciones negativas. Sin embargo, en esta condición de equilibrio, por lo general son más beneficios los que se obtienen de estas interacciones entre la planta y el microbioma que cuando están en una condición de desbalance. Ahora bien, la condición de desequilibrio o desbalance, esto es algo que realmente afecta a la interacción entre la planta y su microbioma. Y por lo general nosotros asociamos este desbalance con una pérdida de la capacidad para establecer una muy buena relación con sus microorganismos y obviamente empieza a perder todos los beneficios que estos microorganismos le dan a la planta, ¿no? Volviendo al ejemplo que les decía del microbioma que nosotros tenemos en nuestra flora intestinal, ¿no? Cuando nosotros desbalanceamos nuestro microbioma porque a lo mejor nos enfermamos por alguna bacteria como la Escherichia coli, la salmonela, luego se manifiesta en una condición fisiológica. Perdemos la capacidad de digerir bien el alimento, hasta nos puede dar una diarrea, ¿no? Algo parecido pasa con las plantas cuando pierden ese balance. Sufren más, se enferman más y de alguna manera son menos eficientes para crecer y desarrollarse. Correcto. Sergio, específicamente hablando de fertilizantes, ¿cómo afectan el microbioma en el suelo? Hemos venido platicando a lo largo de esta sesión el uso desmedido de las prácticas agrícolas que se valen mucho de las sales minerales, los pesticidas, de alguna manera no solamente impactan en las propiedades físicas del suelo y en la planta, también le pegan a los pobres microorganismos que habitan junto con ellas, ¿no? Entonces sabemos que el exceso de todo pues siempre es malo, ¿no? En este caso también los microorganismos sufren. En general se nota una desconexión de la planta con los microbios con los que puede establecer una relación. Entonces perdemos esa capacidad de intercomunicación y de alguna manera de poder aprovechar los beneficios que nos daría un buen balance y equilibrio entre el microbioma y la planta. ¿Qué necesito hacer antes de agregar microorganismos al suelo? Realmente el uso de los microorganismos en la agricultura pues ha traído muchos beneficios, ¿no? Actualmente ustedes pueden encontrar en el mercado diferentes productos basados en bacterias, en hongos benéficos, ¿no? Que pueden tener ciertos beneficios para sus cultivos. Pero realmente la sugerencia aquí es pensar qué es lo que queremos resolver con este tipo de microorganismos si es que los vamos a agregar de forma exógena, ¿no? Aquí creo que hay que entender que los microorganismos pues, pueden desempeñar diferentes funciones, ¿no? Tanto para la absorción de nutrientes, la adaptación a su entorno o el control de patógenos. Definido qué queremos que hagan los microorganismos que queremos agregar, ahora sí podemos pensar cuándo agregarlos. El cuándo agregarlos es un factor importante porque a veces nosotros podemos querer que poner una bacteria o un hongo inmediatamente va a establecerse en el suelo y va a brindar esos beneficios para la planta. Y sin embargo sabemos que no es así. Realmente para que este tipo de interacciones se den necesitamos también tener una planta adecuada
para poder establecer o para poder cultivar esos microorganismos, y también una condición ambiental que favorezca el establecimiento de estas relaciones, ¿no? Estamos hablando del suelo. Entonces, no nomás es agregar por agregar, realmente hay que considerar el conjunto de factores que juegan durante el establecimiento y las interacciones que se dan, ¿no? Entre las plantas, los microorganismos y el suelo. Sergio, ¿se puede medir el microbioma en el suelo? Y si es así, ¿cómo se hace? El microbioma en el suelo se puede medir, pero más bien debemos definir qué queremos medir, ¿no? Como les he estado hablando, ¿no? El microbioma realmente puede desempeñar diferentes funciones. Hay que establecer realmente qué es lo que queremos medir. Queremos medir el potencial del microbioma para ciclar elementos que hay en el suelo. Queremos medir su potencial para producir ciertas moléculas de señalización para el crecimiento de la planta. Queremos medir su capacidad de este microbioma de ayudar a la planta a sobrellevar el estrés. Realmente son muchos los factores que se pueden medir, ¿no? Entonces, una vez que nosotros definamos qué queremos medir, bueno, podemos a lo mejor ya pensar en cómo lo vamos a hacer. Aquí también se me estaba olvidando que también podemos medir qué microorganismos están allí en el suelo, qué poblaciones son y qué pudieran estar haciendo con la planta, ¿no? Bien, ahora pasando a la otra pregunta del cómo lo puedo hacer, bueno, afortunadamente existen algunos laboratorios aquí en México que pueden brindar un servicio de identificación de microorganismos a través de técnicas de microbiología básica. Estas técnicas, por ejemplo, lo que hacen es toman una muestra de suelo, la llevan al laboratorio y generalmente en un medio de cultivo específico se intentan cultivar a los microorganismos que están presentes en esa muestra. Pueden ser bacterias u hongos cultivables. Aquí quiero hacer énfasis de que no todos los microorganismos pueden ser cultivados en este tipo de medios. De hecho, se calcula que aproximadamente el 5% del total de los microbios que existen en el suelo solamente son cultivables. Y para ponerles un ejemplo, en una cucharada de suelo ustedes pueden encontrar más de 100 millones de células bacterianas o pueden llegar a encontrar hasta 1 kilómetro de hifas de micelio de hongos, ¿no? Entonces realmente es abrumadora la cantidad de microorganismos que podemos encontrar en el suelo. Y el intentar identificarlos a través de estas técnicas microbiológicas básicas, bueno, puede tener ahí la parte retadora, ¿no? Otra alternativa que tenemos y que hemos utilizado nosotros son los estudios basados en el ADN del suelo. Como saben, el ADN es la molécula biológica que está en todos los organismos y que de alguna manera nos identifica. La podemos encontrar en nosotros, en un animal o en una bacteria o en un hongo que habita en el suelo, ¿no? Este tipo de análisis basados en el ADN del suelo realmente han sido una solución a este problema de la diversidad y la gran cantidad de microorganismos que hay en el suelo y nos han ayudado a resolver estas dos cuestiones, ¿no? ¿Qué función biológica están haciendo estos microbios en el suelo? ¿Y qué microorganismo es o qué poblaciones microbianas están allí en mi muestra, ¿no? Entonces, estos son dos enfoques que hemos utilizado. Este último es el que más nos ha servido y bueno, es una opción si se quisiera implementar. ¿Estrategias regenerativas pueden impactar positivamente el microbioma? Definitivamente, las estrategias regenerativas son una buena forma de impactar positivamente en el microbioma. Como lo hemos platicado, ¿no? El exceso de plaguicidas, el exceso de prácticas de labranza van cambiando las propiedades físicas y químicas del suelo, van cambiando la capacidad de adaptar a la planta ese entorno y le pegan a nuestros microorganismos. En este sentido, un mayor uso eficiente de las unidades de nitrógeno, de fósforo y de potasio que ponemos en el suelo será un factor clave que ayude a mejorar sobre todo la relación que existe entre la planta y los microorganismos. Al final, muchos microorganismos en el suelo pues ya están allí y las plantas también crecen allí. Sin embargo, lo que se suele perder es esta capacidad de interconexión. ¿Por qué? Porque hay un montón de moléculas que pudieran estar interfiriendo en esta vía de comunicación, ¿no? Entonces, mientras más eficientes seamos en este tipo de prácticas, definitivamente vamos a impactar mejor. Germinare, a través de Innovare SBG, mide indicadores oxidativos en el suelo. ¿Cómo impactan estos valores en el microbioma, Sergio? Bien, es curioso que al final todas las reacciones de óxido-reducción o el valor de H o estas reacciones ácido-base o valor de pH realmente son claves para todos los procesos biológicos que hay tanto de las plantas como de los microorganismos, ¿no? Sabemos que actualmente los microorganismos se adaptan a estas condiciones de H específicas y curiosamente se ha demostrado que, por ejemplo, en el caso de algunos patógenos, cuando los valores de óxido-reducción son muy altos, bueno, se suelen dar este tipo de incidencias de fitopatógenos, ¿no? Otra cosa que nosotros sabemos es que a muchas de las interacciones benéficas que hay entre la planta y los microbios, que le van a dar un beneficio, pues deben de responder a un valor de pH y a un valor de H adecuado, ¿no?
Entonces, considerarlos dentro de esta ecuación creo que es una buena estrategia para ayudar a eficientizar estas relaciones que debe haber entre la planta y los microorganismos. ¿Qué estrategia usa Germinare para impactar en el microbioma del suelo y ayudar a las plantas en adaptarse a esas condiciones estresantes? Muy buena pregunta, y bueno, aquí voy a aprovechar el micrófono para hacer un comercial. Definitivamente nosotros hemos evaluado estos productos y nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, herramientas como Minare o como Bionare tienen un alto impacto en el potencial redox del suelo y nos han ayudado a reducir considerablemente estos valores altos de oxidación de los suelos, que de alguna manera pues sabemos que le están pegando estas interacciones entre la planta y los microorganismos. Entonces, sin duda, la herramienta basada en la bioestimulación y la bioactivación de suelos, pues es una estrategia efectiva que puede ayudarnos a restablecer estas conexiones, ¿no? Y sobre todo a sacar ese provecho de los microorganismos que están allí en el suelo, ¿no? Para la planta. Muy bien, Sergio. ¿Cuál sería el mensaje que nos darías o que darías a nuestro auditorio sobre el impacto del microbioma en la agricultura y por qué cuidar este banco benéfico tan importante? Bien, pues es indudable que los microorganismos que están en el suelo son clave para la adaptación de la planta al entorno, ¿no? Sobre todo para llevar condiciones de estrés. El mensaje que yo quisiera dejar aquí a la gente que nos escucha es el que ya se ha visto que se ha ido adoptando poco a poco en la agricultura, ¿no? Antes, desafortunadamente, la agricultura intensiva seguía viendo al suelo como un mero soporte mecánico, ¿no? Donde el único objetivo era poner agua, nutrientes y a un cultivo, ¿no? Que aprovechar esos nutrientes para crecer y producir. Sin embargo, pues realmente ese enfoque de producción que desconectaba completamente la parte biológica de los suelos, pues al final pasó factura, ¿no? Y nos damos cuenta en que esos cultivos se enferman más, se estresan más y pierden mayor capacidad de adaptación a esos factores limitantes, ¿no? Entonces, la invitación es que se vea al suelo, a la planta y a los microorganismos como un conjunto de elementos que deben interrelacionarse y trabajar de forma coordinada para que se pueda sacar el máximo provecho a la planta, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que la planta pueda establecer bien su relación con hongos, con bacterias que le ayuden a sobrellevar, por ejemplo, la absorción de nutrientes, sobrellevar el ataque de patógenos, mejorar la estructura y las condiciones de su suelo, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un mensaje que me gustaría dejar a la gente que nos escucha. Y bueno, al final, pues, creo que es trabajo de todos garantizar que los sistemas de producción que tenemos actualmente no produzcan únicamente para la gente de hoy en día, ¿no? Tienen que ser sistemas de producción de largo plazo. La agricultura que vamos a hacer el día de hoy tiene que garantizar la alimentación de las futuras generaciones, ¿no? Y definitivamente este manejo integrado de los sistemas de los elementos que integran nuestros sistemas agroproductivos nos ayudarán a acercarnos a este objetivo, ¿no? Sergio, te agradecemos el conocimiento y las recomendaciones que nos has dado. Dejamos las puertas abiertas para que en un futuro nos puedas acompañar en una próxima edición de este podcast. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego, Herbert. Hasta luego, Mirna. Muchas gracias, Sergio. Al contrario, Herbert, Mirna, un placer estar aquí con ustedes y agradecer al público que nos escucha.